Ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. Invito a participar de 21 ejercicios de aplicación para ángulos conjugados, alternos, internos, ángulos correspondientes y otras propiedades más aplicadas al formarse ángulos entre rectas paralelas y una secante. Pregunta 1. Calcule el valor de X. Aquí aplicamos la propiedad que nos expresa que los ángulos que se abren hacia el lado derecho, en este caso tenemos ahí 30 y el X, va a ser igual a los ángulos cuya abertura salen hacia el otro lado, al lado izquierdo. Es decir que aquí voy a hacer lo siguiente. El ángulo verde, que es X más 30, va a ser igual a 80. A participación, despejamos 30, el cual pasa a restar, y descubrimos que el valor de X buscado es igual a 50. Preguntamos. Calcule el valor de X si L1 paralela a L2. Para aplicar propiedad, los ángulos deben estar entre las rectas paralelas. Eso quiere decir que el ángulo que me dan 170 lo traslado por su suplemento al ángulo 10. Eso quiere decir que los ángulos que están en la parte superior ya no se van a considerar. Solo me quedo con el 10. El 25, ángulo supuesto por el vértice, se va a generar también ángulo 25. Entonces quiere decir que mi análisis solamente va a estar entre los ángulos formando las rectas paralelas. Y ahí podemos observar que los ángulos que se abren hacia el lado izquierdo, que es 10 y 25, su suma va a ser igual al ángulo que se abre hacia el lado derecho, o sea, el ángulo X. Decir entonces que X es igual a 10 más 25. Sumando nos va a dar el valor de 35. Pregunta 3. Calcule X a partir del gráfico mostrado. Vamos a trasladar el ángulo 10 hacia el opuesto por el vértice. De esta manera vamos a quedarnos solamente con los ángulos. Y tenemos aquí la presencia de los ángulos conjugados externos. Me refiero a los ángulos 10 más 20, que es igual a 30, conjugado con el ángulo X más 10. Lo que son conjugados quiere decir que la sumatoria de ambos debe ser igual a 180. Tenemos ahí que sumar valores 10 más 30, que me da 40, el cual pasa a restar. Y el valor de X será igual a 140 por ángulos conjugados externos. Pregunta 4. En la figura, calcular X si L1 es paralelo a L2. De igual manera, estamos trasladando el 70 como opuesto por el vértice. Y tenemos aquí dos rectas que son paralelas, la recta L2 o la recta L1. Y observamos que se van a tener aquí ángulos conjugados externos, generado por 70 más 45 con el X. Los conjugados, la suma es 180.
Bien, tenemos 70 más 45, que me da el valor de 115, el cual pasa a restar. Tendríamos que X vale 180 menos 115 igual a 65. Pregunta 5. Calcule X a partir del gráfico mostrado. Las rectas paralelas son la recta L1 con la recta L2. Entonces, nos concentramos solamente en dos rectas paralelas y una secante. Nos referimos en este caso en el lado izquierdo. Tenemos solamente los siguientes ángulos. ¿Qué puedo decir de ellos? Que van a ser ángulos alternos externos. Es decir, que van a ser congruentes. También puedo aplicar acá la propiedad de correspondencia. O sea, el 105 lo puedo yo trasladar a esta ubicación, que sería correspondiente, y estos dos van a ser opuestos por el vértice, el cual van a ser congruentes. Es decir, se igualan ambos. 10 que está restando, pasa con signo cambiado, y diremos que el valor de X vale 115. En forma análoga, me concentro en el otro ángulo. Recuerda siempre formado en rectas paralelas. ¿Y qué puedo decir de ellos? Que son ángulos conjugados. También puedo aplicar otra propiedad de correspondencia. El ángulo 55 se traslada y descubro que ambos ángulos son suplementarios en el recta L2. Eso quiere decir que la sumatoria de ambos vale 180. Tendríamos en la ecuación 20 más 55, 75, el cual pasa a restar. Ya tenemos que el valor de Y vale igual a 105. Pero ¿cuál es la pregunta aquí? Me pide calcular la sumatoria de los valores de X más Y. Es decir, 115 más 105, el cual me da igual a 220. Pregunta 6. Calcule el valor de X más Y en la expresión. Tenemos ahí dos rectas paralelas, la recta L2 y la recta L1. Y en ella podemos aplicar propiedades como la que corresponde solamente en una de ellas. Bueno, vamos a concentrarnos en la parte superior y tenemos ahí lo siguiente, que ambos son ángulos correspondientes, están al lado derecho de las rectas paralelas. No son correspondientes, quiere decir que van a tener la misma medida, son congruentes. Entonces su valor lo igualamos en una ecuación. Y al igualar, vemos que hay 3x y 2x, el cual al juntarse pasa con signo cambiado. Igual ocurre 110,40, que restado me daría igual a 70, que sería el valor de X. Ahora nos concentramos en observar solamente los ángulos que están en las rectas paralelas y una secante. Vemos ahí que tenemos ambos ángulos que van a ser ángulos suplementarios. Porque al trasladar a la parte superior su ángulo correspondiente 7y menos 10, me doy cuenta que los dos ángulos están sobre una línea recta, el cual su sumatoria vale 180.
Como vale 180, entonces prendemos la ecuación. 30 y 10, si los opuestos se restan, 7y más y me da 8y. Luego el numeral 20 que está sumando pasa a restar y tenemos que el valor de y sale dividiendo 160 entre 8, el cual es igual a 20. ¿De qué nos pide el problema? Nos pide encontrar la sumatoria de los valores encontrados, es decir, de x más y, o sea, 70 más 20, el cual es igual a 90. Pregunta 7. Calcular x si OM es bisectriz. Recuerda que si la bisectriz va a ser un rayo que genera dos ángulos que van a ser congruentes. Esto quiere decir, si vale aquí x más 10, también vale x más 10, porque es una bisectriz. Entonces, lo hacemos a completar. Ahora tenemos 144. Ambos ángulos van a ser ángulos iguales, porque son ángulos alternos internos, cuya aberturas son congruentes. Entonces sumamos x más 10 más x más 10 me va a dar 2x más 20. Debe ser igual a 144. El 20 está sumando, pasa a restar, el cual nos da 124. 2 que multiplica pasa a dividir. Y eso me da igual al valor de 62. El valor de x. Pregunta 8. Calcula x si L1 y L2 son paralelas. Al observar tenemos el ángulo X, que es un ángulo cóncavo, y el ángulo 35, que es un ángulo agudo. Dado que son paralelas, entonces yo puedo trasladarlo por la opción de alternos internos. Y me estoy dando cuenta que al juntarse con el valor del ángulo X, se está generando el ángulo de una vuelta. El cual quiere decir que la sumatoria es igual a 360. Y dando una vuelta. El valor de X va a ser la resta de 360 con 35, es decir, equivalente a 325. Pregunta 9. Igual que el anterior, tenemos ahí los valores de 330, un ángulo cóncavo, y el X es el ángulo agudo, que está entre paralelas, el cual por alternos internos vamos a trasladar a la otra ubicación. También podría usar otro método. Completar el ángulo de una vuelta primero. Entonces tendría, si tengo 330, para completar la vuelta completa me faltaría 30 grados. Y dado que ambos ángulos son alternos internos, que son congruentes, entonces quiere decir que el ángulo buscado para X es igual a 30. Pregunta 10. Hallar X en la expresión. Recordemos la propiedad con la cual iniciamos este video. Los ángulos que miran hacia el lado derecho van a ser igual a los ángulos que miran hacia el lado izquierdo. En este caso tenemos las medidas de 60 más X que miran el lado izquierdo, con la que se abre el lado derecho, que son de 20,
50 y 30. A la derecha sumamos, tenemos ahí 100. Y si nada más x vale 100, entonces 60 pasa a restar y descubrimos que el valor de x es equivalente a 40. Preguntamos. Vemos aquí también la presencia de los ángulos en rectas paralelas, solo que esa oportunidad se presenta la recta paralela en modo inclinado. Bueno, y aplicamos la propiedad del ángulo opuesto por el vértice. Trasladamos el 20 a la parte interna entre las paralelas igual el otro ángulo. Y el 2x más 10 lo completamos en el ángulo convexo como 360 menos 2x con 10. En el cálculo me va a dar igual a 350 menos 2x. ¿Y aquí qué propiedad vamos a usar? La propiedad que los ángulos que miran hacia un sector va a ser igual a la que mira al otro sector, de derecha a izquierda. Es decir que el valor de 20 más 20 que mira en el lado izquierdo va a ser igual al ángulo que mide de 50 menos 2x. A 20 me da 40. ¿Qué pasa con si no ha cambiado? El cosa resta de menos 50 y me da 310. 2 que multiplica pasa a dividir y nos da el valor de 155. El valor de x. Pregunta 12. En la pregunta 12 vamos a encontrar los ángulos convexos, en este caso agudos, completando la medida del ángulo de una vuelta. Si tengo 340, para que llegue a una vuelta me faltaría 20 grados. De igual manera, si tengo 350, para completar una vuelta me faltaría 10. Después de completado, entonces me quedo con esas medidas. Y ahí puedo decir que los ángulos que miran hacia el lado izquierdo, o se aperturan, que vemos el X, va a ser igual en medida que los ángulos que se abren hacia el lado derecho. Es decir, la medida de X es igual a 10 más 20. El cual me da igual a 30. Pregunta 3. Calcular el valor de X. Bueno, recuerda que los ángulos que yo debo analizar deben ser entre rectas paralelas. Tengo 160, el cual completo con su ángulo suplementario y tendría ahí el valor de 20. Quiere decir que ese ángulo ya no lo voy a usar. Igualmente, vamos a completar el ángulo de una vuelta. Tengo 325, completando me faltaría 35 para tener el ángulo de una vuelta, el cual queda ahí ubicado ya en el lado derecho. Igualmente, tengo 170, ángulo suplementario acostadito, valdría lo que falta para 180. Es decir, 10. Ahora sí, estamos en las condiciones de aplicar los ángulos que se abren hacia el lado izquierdo.
va a ser igual a los ángulos que se abren hacia el lado derecho. 20 más 40 más 10 va a ser igual a x más 35. 20 más 40 más 10 me da 70. Y 35, que es otro lado, pasa, ya está. El cual me va a dar igual a ¿cuánto? A 35. Pregunta 14. Recuerda que el análisis que tenemos que hacer para encontrar el valor de x solo está entre las rectas paralelas, es decir, entre estas dos rectas. Eso quiere decir que el ángulo de 30 grados que me están dando ahí, debo de trasladarlo, por supuesto por el vértice, y encontrar ahí su ubicación, que es 30 grados. Y ahora sí, puedo afirmar los ángulos que miran hacia la parte superior igual a que van a la parte inferior. Es decir, 2x más x más 10 que van hacia abajo es igual a la que va hacia arriba, que es 30 más 30 más 40. Tenemos 2x más x, que me da 3x, más 10 igual a 100. Despejando, tenemos ahí que el 10 que está sumando pasa a restar con 100, el cual me va a dar 90. 3 que está multiplicando pasa a dividir de 90 y eso me da el valor de 30. Pregunta número 15. Calcular el valor de x. Bien. Vemos aquí la presencia de dos variables, de x y y. Primero me concentro solamente en el ángulo que están en una línea recta. Los ángulos ahí son suplementarios. Quiere decir que la suma de ellos va a ser igual a 180. Entonces es decir que y más 10 más y menos 30 es igual a 880. Tengo la ecuación y más y me da 2y, 10 menos 30 me da menos 20. Quien pasa a restar, de resta pasa a suma, sería 180 más 20 igual a 200. 2 que multiplica pasa a dividir, el cual me da como respuesta para y igual a 100. Esos valores ya lo puedo reemplazar y determinar la medida de cada ángulo. Es decir, al reemplazarlo tenemos ahora que vale 70, porque y vale 100 menos 30 me va a dar igual a 70. Y me quedo con los ángulos que están entre rectas paralelas. Igual ocurre con el 40. Lo traslado a la parte interna por ángulos opuestos por el vértice, el cual me va a dar el mismo. Y ahora sí, aplicamos la propiedad de los ángulos que se abren al lado izquierdo, que es 70 más 40, se suman y se igualan a los que van al lado derecho por el valor de x. Es decir, x valdría 70 más 40, es decir, igual a 110. Pregunta 16. Bien, en esta oportunidad
tenemos que analizar bien los ángulos. Primero, vamos a concentrarnos en observar solamente el ángulo para Y. Para ello, voy a cubrir algunas regiones que no lo uso en estos momentos. Y tenemos ahí lo siguiente, ¿no? Tenemos ahí esa propiedad, en la cual el ángulo que se abre a la izquierda, que es Y, va a ser igual a los ángulos que van a la derecha, que es 10 y 15, el cual va a sumar. Tenemos entonces que el valor de Y va a ser 15 más 10 igual a 25. Bien, ahora vamos a analizar la otra parte. Vamos a encontrar el valor de X. Ya tomé captura de la parte que voy a hacer uso. Dado que tengo 70, es 70 por opuesto por el vértice, recuerda que debe ingresar siempre entre las rectas paralelas. Y es ahí donde voy a desarrollar. ¿Y qué digo ahí? Los ángulos que se abren hacia el lado derecho, como es 70 y 10 con 20, se suman y se igualan a los ángulos que se abren al otro lado. En este caso, que es el ángulo X. Es decir, que X es igual a 70 más 20 más 30. Bien, entonces ahí tenemos el valor buscado para ello. Sumando, tenemos que el valor de X va a ser 70 más 20 más 10 es igual a 100. ¿Qué nos pide el problema? La sumatoria de X más Y. Es decir, la sumatoria de 100 más 25. El cual me va a dar igual a 125. Alternativa C. Pregunta 17. Calcule el valor del ángulo de θ. Veamos que está formado por una secuencia de ángulos y en el borde superior un cuadradito, que significa que es 90 grados. Por la propiedad que se ha presentado, la sumatoria de todos los ángulos es igual a 180. Es decir, θ más θ más θ más 90 me da 180. 90 pasa a restar. Tenemos ahí 3θ igual a la resta, que es igual a 90. 3 que multiplica pasa a dividir y obtenemos que el valor de θ es igual a 30. Pregunta 18. Encuentra X y nos dan ahí la medida de los ángulos que están abiertos hacia un solo lado. Ahí usamos la siguiente propiedad, que la sumatoria de los ángulos que están entre las rectas paralelas es igual a 180 por n, que vienen a ser los segmentos que se han generado en el sector. En este caso, tenemos 3 segmentos que están dentro de las rectas paralelas. Me refiero a uno por aquí, otro segmento, otro segmento. Entonces quiere decir que voy a multiplicar 180 por 3, equivalente a la sumatoria de todos los ángulos que están ahí. Sumamos 110 más 130 más 160 me va a dar 400, más X es igual al producto de 180 por 3, es decir, 540. 30 que está sumando pasa a restar. Y tenemos ahí que el valor de X buscado vale 140. Pregunta 19. Del gráfico, hallar X si L1 paralelo a L2. Bueno, primero concentramos solamente en los ángulos que se generan al abrir el lado derecho o el izquierdo. Y aquí podemos decir que los ángulos como 20 más 80 más de otro 20 va a ser igual a la suma de los ángulos de 2θ y 2y. Sumamos 20 más 80 más 20, me da el valor de 120. Dado que todos tienen mitad, sacamos la mitad
yo tenemos que teta más y es igual a 60. Al mismo tiempo, podemos observar ahí otra propiedad. Los ángulos formados con un cuadrilátero cóncavo. Me refiero a esto. Observas aquí, esta abertura del ángulo exterior, que es 80, es igual a la sumatoria de todos los ángulos internos que están ahí. Me refiero a la sumatoria de x más θ más y. Es igual al ángulo exterior 80. Dado que yo ya encontré el valor de θ más y igual a 60, lo reemplazo. Y al reemplazarlo, tenemos ahí que x va a ser igual a la diferencia de 80 con 60. Es decir, igual a 20. Pregunta 20. Nuevamente tenemos la pregunta donde los ángulos me dan todo en un solo extremo, lado derecho. Y para ello hay una propiedad en la cual se obtiene la sumatoria de todos los ángulos multiplicada por 180 por la cantidad de líneas o segmentos que tenemos ahí. Contamos ahí, tenemos 1, tendríamos 2, tendríamos 3. Es decir, que la sumatoria de 6x más 7x más 6x más 8x es igual a 180 por 3. Somos todas las x y tenemos ahí 27x igual a 540. 27 que está multiplicando pasa a dividir y obtenemos que el valor buscado para x es igual a 20. Y hemos llegado a nuestro último problema, al número 21. Nos piden calcular el x en la figura mostrada. Bueno, ahí observamos que al concentrarnos solamente en los ángulos que están en la parte derecha, observamos lo siguiente. Un momentito, borramos esto. Y ya está. ¿Qué tenemos ahí? Que el ángulo que van a la derecha, 2 alfa con 2 beta, es igual a lo que encontramos en el extremo, que es x. Entonces, ahí tengo un dato ya, que x vale 2 alfa más 2 beta. A su vez, podemos factorizar alfa más beta, y el 2 pasa a dividir, y obtenemos que vale x medios. Ahora me concentro y observo la siguiente expresión. Tenemos ahora la medida de alfa más x más beta es igual a 35 más 40. ¿De qué manera se ha hecho? En primer lugar, el x ha sido trasladado o puesto por el vértice y se ha generado, a través de la técnica de Rayleigh Serrucho, la siguiente ubicación. Ahí tenemos los ángulos, si te das cuenta, ahí están los ángulos que se están generando. Entonces tenemos ahí alternado alfa 35, x 40 y un beta. Los ángulos que van hacia el lado derecho, en este caso es 35 y 40, va a ser igual a lo que va al lado izquierdo, que es el alfa, el x más beta. Pero dado que ya hemos encontrado anteriormente que alfa más beta es igual a x medios, podemos ahí reemplazar. Tenemos ahora una ecuación con la variable x. Y este 2 pasa a multiplicar. Y vamos a multiplicar, tenemos lo siguiente, que x más 2x más el doble de 5, que es 250, se puede reducir a lo siguiente. X más 2x me da 3x, el cual pasa a dividir y descubrimos que el x vale igual a 50.
Espero que te guste este video. Da clic a la campanita para recibir notificaciones y suscríbete al canal porque siempre seguiremos editando videos, articulando la primaria con la secundaria con Carlos Villa.